Rápidamente vamos a hacer un repaso de insuficiencia secundaria de las glándulas suprarrenales. Y en el video lo vimos de manera súper extensa. Ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia secundaria de las glándulas suprarrenales es un paciente que tiene disminución de la producción de glucocorticoides por medio de la zona fasciculada de la corteza de las glándulas suprarrenales y disminución de la producción de andrógenos por medio de la zona reticularis. Y esto se va a dar por disminución de la ACTH. Entonces, ¿cuál sea la causa? Que tiene que ver con la pituitaria anterior, o sea, con la adenohipófisis. El paciente va a tener una disminución de la ACTH y esto va a hacer que no se estimule la zona la zona fasciculada a que produzca glucocorticoides y que no se estimule la zona reticularis a que produzca andrógenos. Entonces dijimos, este va a ser un paciente que tiene disminución de glucocorticoides, o sea, disminución de cortisol. Entonces, todo lo que se va a dar por disminución de cortisol, el paciente va a tener hipoglucemia, porque va a ser más difícil que el paciente haga gluconogénesis. El paciente va a tener disminución del efecto permisivo que tiene el cortisol sobre las catecolaminas. Esto es para que las catecolaminas, como la epinefrina o la norepinefrina, cuando se unen a sus receptores alfa-adrenérgicos, hagan vasoconstricción y mantengan la presión. Para que respondamos a esto, necesitamos cortisol. Si el paciente no tiene cortisol, no vamos a responder a que la epinefrina esté estimulando a los receptores alfa-adrenérgicos. Entonces el paciente va a tener una disminución de la presión. También si tenemos disminución de glucocorticoides, vamos a tener eosinofilia, vamos a tener linfocitosis, eosinofilia, linfocitosis, y vamos a tener una disminución de los neutrófilos, o sea, vamos a tener neutropenia. Y vamos a tener aumento del nitrógeno ureico, del bono. Ahora, este es un paciente que, como tenemos, aquí está hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina y esto estimula a la adenohipófisis a que se produzca la ACTH. Y la ACTH estimula a la zona reticularis y a la zona fasciculada a que se produzcan los andrógenos y los glucocorticoides respectivamente. Si el paciente no está produciendo la ACTH, entonces tiene disminución de glucocorticoides y tiene disminución de andrógenos. El eje se regula a la alta y entonces el hipotálamo va a producir mucha hormona liberadora de la corticotropina, solo que el paciente va a seguir sin producir la ACTH. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a tener aumento de la hormona liberadora de la corticotropina. Y la aldosterona no va a estar afectada, porque la aldosterona es producida por la zona glomerulosa de la corteza de las glándulas suprarrenales. Y la zona glomerulosa no está influenciada por la ACTH. Entonces, le pasa lo que le pasa a la ACTH, la zona glomerulosa no se afecta, y entonces el paciente sí produce aldosterona. Y si sí produce aldosterona, vamos a tener electrolitos normales. Sodio, potasio e hidrogeniones van a estar normales. Entonces, patofisiología, etiología es cualquier cosa que dañe a la adenohipófisis. Puede ser por hipopituitarismo, puede ser porque le hayamos quitado la adenohipófisis al paciente o lo que sea que dañe a la adenohipófisis. Diagnóstico, el diagnóstico es clínico, entonces primero por la sospecha clínica. Sospecha clínica es paciente que va a venir con debilidad, con estado mental alterado, con náusea, vómito, dolor abdominal, fatiga. Este paciente no va a tener hiperpigmentación, porque recordemos que lo que da la hiperpigmentación es que el paciente tenga la hormona estimulante de los melanocitos. Ahora, si este es un paciente que no produce la ACTH, si no se produce la ACTH, tampoco se está produciendo la hormona estimulante de los melanocitos. Y si no se produce la hormona estimulante de los melanocitos, el paciente no va a tener hiperpigmentación. Entonces se presenta similar al paciente con insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales, solo que sin la hiperpigmentación y sin los cambios en los electrolitos, porque este paciente sí tiene la aldosterona. También le vamos a medir la cantidad de cortisol a las 8 de la mañana. Y si la cantidad es menor a 3 microgramos por decilitro, vamos a hacer el siguiente estudio. El siguiente estudio es el estudio más acertado, que es
la prueba con cosintropina. Cosintropina. Esto es, aquí está el hipotálamo, adenohipófisis, glándulas. Cuando una persona normal le damos la cosintropina es un análogo de la ACTH. Entonces, si a un paciente le damos un análogo de la ACTH, vamos a estimular a la zona fasciculada y zona reticularis a que produzcan glucocorticoides y andrógenos. Entonces, 30 a 60 minutos después de haber dado 250 miligramos de cosintropina, el paciente va a venir con un aumento de cortisol. Eso es una persona normal. Pero si el paciente viene con cortisol que es menos de 20 microgramos, menos de 20 microgramos por decilitro, después de que le damos 250 miligramos de cosintropina, o sea, si el cortisol no aumenta después de que le damos la cosintropina, esto es que el paciente tiene insuficiencia de las glándulas suprarrenales. ¿Y por qué el paciente viene con insuficiencia de las glándulas suprarrenales? Aquí vimos, o en el video anterior vimos, que en principio las glándulas están normales, las glándulas suprarrenales están normales, están bien, pero como por mucho tiempo la glándula no va a estar recibiendo la estimulación de la ACTH, recordemos que cuando los órganos no reciben estimulación hormonal, se van a atrofiar. Entonces, esas glándulas finalmente van a estar atrofiadas. La zona fasciculada y zona reticularis, que son las zonas que normalmente reciben la estimulación hormonal de la ACTH, si ya no reciben la estimulación hormonal de la ACTH, vamos a tener atrofia de esas zonas. Y cuando al paciente le damos la cosintropina, que estimula a la zona fasciculada y a la zona reticularis, aunque estén estimuladas, ya no es tan fácil que produzcan los glucocorticoides ni los andrógenos por el hecho de que están atrofiadas. Entonces, después de haberle dado la cosintropina, aunque ya le dimos al paciente lo que originalmente le faltaba, que es darle un análogo de la ACTH, el paciente no va a aumentar la cantidad de cortisol porque ya tiene atrofia de las glándulas. Entonces, el paciente no va a aumentar después de 30 a 60 minutos después de 250 miligramos de cosintropina. Y tratamiento, solamente vamos a reponer los glucocorticoides, que son los que faltan, porque si le damos cosintropina ya no le va a servir, porque las glándulas van a estar atrofiadas. Los andrógenos, que sí le faltan, no son vitales, entonces estos no los reponemos. Los glucocorticoides sí los reponemos, y no hay necesidad de reponer los mineralocorticoides, que es básicamente la aldosterona, porque este es un paciente que sí produce la aldosterona, porque la zona glomerulosa no se ve afectada por lo que le pasa en la ACTH. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.